Aquí nos quedamos en Saber Vivir con el doctor Gómez Sancha. Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es urólogo y director médico de ICUA, Clínica Centro de Madrid, y también nos acompaña el doctor Julio Zarco. Hola, muy buenas. Un buen médico bueno. Muchas gracias, me lo voy a terminar creyendo ya, ¿eh? Es que me gusta mucho, es que dice mucho eso. Es que para ser un buen médico hay que tratar de ser buena persona. Eso es fundamental. Por eso lo digo, porque así lo creo y queda demostrado además día a día en el equipo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de hacer pipí, de orinar, ¿vale? Que es una cosa que igual a muchas personas les da pudor abordar el tema, sobre todo cuando tienen incontinencia urinaria, y hay que acabar con ese asunto, ¿de acuerdo? Con lo cual hoy vamos a coger el toro por los cuernos, hablamos del sistema urinario y empezamos desde el principio, sentido común. ¿Qué es la orina? Bueno, la orina es el resultado del trabajo de los riñones, que se dedican a depurar la sangre de sustancias que no son necesarias para el cuerpo y las elimina disueltas en agua. O sea que es verdad que es un veneno dentro del cuerpo, nos intoxicaría si no la echáramos. No es un veneno, pero digamos que el cuerpo lo que no necesita lo expulsa de varias formas. Una de ellas es la micción. ¿Cada cuánto hay que miccionar al día o cuánto hay que miccionar cada día? Se considera normal ir a orinar 7 veces al día, hasta 7 veces al día. Es muy variable, depende mucho de lo que se bebe, depende mucho del calor que hace, de lo que se suda, o sea pero vamos, hasta 7 veces al día se considera normal. Luego vamos al detalle de todos estos temas, porque hablaremos del problema, hablaremos también de las soluciones, de los hombres y de las mujeres, para los hombres y para las mujeres. Quizás más problema, no de incontinencia, pero más problema a la hora de miccionar lo tienen los hombres, ¿no?, debido a la próstata. Sí, los hombres con la edad experimentan un crecimiento de la próstata. En realidad es un tumor benigno que se desarrolla en el centro de la próstata que va impidiendo o dificultando la salida de la orina. Entonces, ¿Es inevitable que crezca la próstata? Es inevitable. Digamos que la gran mayoría de los hombres experimentan un crecimiento y en una gran proporción de estos hombres ese crecimiento provoca síntomas. Cuando esos síntomas se convierten en síntomas que interfieren con la vida diaria, con la vida normal, pues evidentemente hay que consultar al médico porque la vida... ¿Cómo nota que uno empieza a tener ya la próstata más grande de lo normal? Bueno, eso no se nota, digamos, los hombres lo notan indirectamente porque empiezan a orinar con un chorro más flojo, tienen más dificultad para orinar, sobre todo por las mañanas, empiezan a notar que tienen que ir con urgencia. ¿Dificultad a la mañana es querer hacer y no poder? Sí, que cuesta empezar, el chorro es más flojito. Esos son síntomas pues, de inicio de este proceso. ¿Y la solución es reducir la próstata? Bueno, hay diferentes, digamos, tratamientos. Por ejemplo, cuando los síntomas son muy leves, simplemente hacer ejercicio, llevar una vida sana, evitar el alcohol en exceso, por ejemplo, puede mejorar esa sintomatología. Bien. Es una sintomatología que evoluciona a lo largo de muchos años. Bueno, vamos a invitarles a que se animen, sobre todo porque tenemos cifras que son muy elevadas. Hablamos de los hombres, todos van a tener un aumento de próstata conforme van cumpliendo años, con lo cual a todos les incumbe mantener una salud en el sistema urinario, y a las mujeres a partir de los 50 ya tienen pérdida de orina, pero bueno, luego están las embarazadas, los partos, el suelo pélvico empieza a descolgarse. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo y que todo el mundo tiene que tener conciencia de ello, porque antes o después nos pasará. Exacto, como bien dices, si te parece centramos los temas que vamos a tratar con ustedes. Vamos a hablar de los problemas en la orina y, como ha comentado Mariló, vamos a ver en la mujer cuando ese suelo pélvico está deficitario y no hace su función, y vamos a ver qué función es la que tiene que tener. En los señores, en los hombres, cuando la próstata está grande y lógicamente se tienen dificultades para orinar, entre otras cosas. También vamos a ver el chorro en la orina y lo que nos quiere decir el chorro en la orina con respecto a los problemas que pueden existir. Y desde luego las soluciones. Vamos a ver soluciones médicas y también, adelanto, Mariló, un tema importante que me ha dejado la doctora Bellón, además aquí preparado, una serie de remedios, además naturales, muy eficaces, tanto para el crecimiento de la próstata como para las infecciones urinarias. Bueno, Ana está ocupada ahora a estas horas, pero luego viene a hacer la comida, como no puede ser de otra forma. Bueno, vamos a ver, el tiempo, habrán notado, ayer hizo un vendaval, desde luego en Madrid, vamos, los árboles parecía que estaban bailando cualquier cosa, en fin, pero que el viento es muy importante, muy violento, lo vamos a notar en toda España, con lo cual vamos a ver cómo nos afecta el viento a nosotros, porque puede dar dolor de cabeza. Siempre se habla mucho, Julio, de que en el sur, tú que también eres un hombre del sur, sí.
en la zona de Tarifa y todo eso, que hay mucho viento y que te duele la cabeza, te vuelve loco. Sí, en los sitios, y también, por ejemplo, la tramontana, es decir, por ejemplo, en Mallorca, es decir, en muchos sitios donde hay viento, efectivamente, se produce dolor de cabeza y vamos a ver dentro de muy poquito tiempo por qué se produce el dolor de cabeza y además cómo remediarlo porque se puede prevenir. Vale, pues hablaremos de cómo afecta el viento a nuestra cabeza y evitar que nos produzca dolores, que vienen días muy ventosos. A ver, otra noticia que les contaremos detalles. Vamos a dar remedios naturales, que esto les gusta a ustedes mucho. En esta ocasión son remedios naturales para calmar los nervios porque resulta que han aumentado las consultas en atención primaria que están relacionadas con la ansiedad. Remedios naturales contra la ansiedad. Exacto, y además, como tú bien dices, en la consulta de atención primaria vemos de 10 pacientes, 4 o 5 vienen a consultar por trastorno de la ansiedad. Y no todo se tiene que arreglar, digamos, con pastillas. Hay soluciones naturales eficaces. Y esto les va a gustar mucho. Esto es como tener autorización para dormir un ratico más en la cama. Dice, me lo ha mandado el médico. Porque dice que hay un estudio que dormir una hora más ayuda a perder peso. Y esto, fíjate, que va un poco en contra de lo que creíamos. Porque normalmente las cantantes de ópera, se decía que dormían muchísimo y que por eso engordaban mucho. O sea, dormían mucho para cuidar la voz, pero engordaban mucho por dormir tanto. Bueno, pues aquí vamos a ver, al contrario. Claro, vamos a ver que no, y vamos a ver el mecanismo hormonal que se desencadena para esa reducción de peso. Por lo tanto, un tema muy interesante. Bueno, pues preparen lápiz y papel porque daremos los remedios naturales contra la ansiedad, ¿vale? Sigue la mañana. Estoy seguro que el informe que ha elaborado el Cuerpo Nacional de Policía como Policía Judicial no debía ser muy mal informe a la vista de esa decisión judicial. Y esto es lo que hemos decidido una vez conocida la imputación. Los delitos que se imputan son graves. Vamos a ver, porque habrá muchas personas que se van a hacer la compra, a dar un paseíto y se van a encontrar, sobre todo por el norte de España, con vientecito. Eso significa que se van a arrastrar las nubes, entonces va a llover menos, pero viento va a haber. Luego ya les contarán los compañeros de meteorología que van a subir un poquito, 1 grado o 2 las temperaturas en algunos puntos, pero nosotros nos vamos a centrar en el viento, cómo nos afecta, porque igual está doliendo la cabeza y no sabe por qué. Y puede que sea debido a ese vendaval que hay en el pueblo. Efectivamente, está demostrado, vientos además como lo que tú dices, de 100, 120 kilómetros, es decir, con una intensidad importante, producen aturdimiento de cabeza y dolor de cabeza. Tiene una fundamentación además física, porque en nuestra cabeza tenemos líquido, no solamente la sangre, sino que tenemos líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido que recubre entre las meninges y el cerebro, que es un líquido que amortigua, y ese líquido tiene una presión. Y los cambios de presión atmosférica importante, que posibilitan vientos y ráfagas importantes, lógicamente producen alteraciones en la presión del líquido cefalorraquídeo y se estiran las meninges y por lo tanto se produce un estiramiento de los nervios. ¿Qué es lo que ocurre? Se producen cefaleas con cierta frecuencia con el viento. Y esas cefaleas, ese dolor de cabeza, puede prevenirse. De hecho, el dolor de cabeza, cuando ocurre por este tipo de circunstancias, hay personas que lo barruntan, saben que van a tener dolor de cabeza antes incluso de que acontezcan las situaciones. Y por lo tanto es muy importante para estas personas tomar un tratamiento preventivo. ¿Cuándo o qué personas son las que son subsidiarias de que les ocurra esto? Pues las personas que tienen dolor de cabeza todas las semanas, normalmente suele ser tensional, las personas que tienen dolor de cabeza que les dura incluso más de un día, también aquellas personas que se tienen que... A pesar de que tomen cosas, quieres decir, ¿no? Sí, sí. A pesar de que tomen cosas, y ahora vamos a hacer un tema muy importante con respecto a esto. Además también cuando se tiene uno que acostar o además se tiene que recoger o cuando, por ejemplo, el dolor va a más y no se controla. Por lo tanto, aquí hay que tomar preventivamente pues alguna medicina y la gente pues normalmente toma medicamentos. Hay que tener en cuenta que los medicamentos, este simple hecho, tiene que ser prescrito e indicado por un médico. Tema importante. Pero también es cierto que existen medicamentos preventivos para evitar la cefalea.
Se utilizan los beta-bloqueantes, que es un grupo de medicamentos muy importantes, los calcioantagonistas, e incluso hay personas que actualmente lo que están haciendo es inyección de toxina botulínica en el cuero cabelludo para prevenir. Pero importante cuando se haga este hecho de echar la pastillita para tomársela, porque a veces las pastillas efervescentes también producen hipertensión, facilitan la hipertensión porque tienen un gran contenido de sal. Por lo tanto, cuando se tomen medicamentos para prevenir la cefalea, siempre con indicación médica. Muy bien. Bueno, abrimos consulta. Vamos a hablar de la orina. Vamos a hablar de la orina y vamos a hablar de un tema muy importante, que es cuando la orina da problemas. Concretamente en la mujer vamos a hablar mucho del suelo pélvico y cuando ese suelo pélvico no está fuerte. En el caso de los varones, cuando la próstata, por la edad o por otras circunstancias, se agranda y por lo tanto se producen dificultades en la micción. Vamos a ver también el chorro en la orina, si ese chorro es fuerte, no es fuerte y qué es lo que indica si no es así. Y los remedios, tanto médicos como naturales. Bueno, pues entonces el 902 40 40 26. Vamos a empezar a hablar, doctor Gómez Sancha, ¿qué es la vejiga? Aunque parezca de perogrullo, pero bueno, vamos a verla porque tenemos siempre imágenes tan fabulosas que nos van a ayudar a ver la vejiga, la capacidad que tiene, el funcionamiento que tiene. La vejiga es un reservorio de orina, porque la producción de orina por los riñones es continua, es decir, que el riñón produce gota a gota orina continuamente durante el día y la noche. Y gracias a que tenemos la vejiga podemos acumular esa orina para expulsarla cuando nos venga bien. Generalmente una vejiga que funciona bien avisa con tiempo suficiente, con antelación suficiente, para poder orinar cuando es socialmente adecuado. Se va llenando permanentemente a lo largo del día y llega un momento en el que ya avisa y dice estoy llena. Exacto, el ritmo de producción de orina puede ser mayor o menor, depende de lo que se ha bebido. Si se bebe mucho, los riñones van soltando gotitas de orina de forma continua, más rápidamente. ¿Qué tamaño tiene una vejiga, más o menos? La vejiga, bueno, el tamaño es variable, pero digamos la capacidad vesical normal suele ser de aproximadamente unos 350 a unos 500 centímetros cúbicos de orina. Eso es lo que nos permite aguantar, lo que orinamos cada vez. Luego es muy variable dependiendo de las personas. Hombres y mujeres también. ¿Las mujeres tienen la vejiga mayor o menor que los hombres? Es una pregunta interesante. La vejiga de los hombres suele ser un poquito más grande que la de las mujeres porque los hombres son más grandes que las mujeres normalmente. La mujer también en la pelvis tiene varias estructuras que los hombres no tienen. Por ejemplo, el útero tiene que ocupar un lugar que en los hombres no se ocupa. Pero luego hay mucha variabilidad. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que por aguantar la orina y no querer orinar en baños públicos, etcétera, desarrollan capacidades vesicales muy grandes. ¿Y eso es malo? No es especialmente bueno. O sea que eso... ¿Qué tiene de malo aguantar tanto? Bueno, digamos aunque sea grande la vejiga. La vejiga, a medida que va aumentando su capacidad, se va afinando la pared. Es como un globo, ¿no?, que se va hinchando y entonces la pared se va haciendo más finita y eso puede, digamos, tener consecuencias a futuro. ¿Tipo de consecuencias? Muchas mujeres que han tenido una vejiga muy buena o que piensan que han tenido una vejiga muy buena porque aguantaban mucho la orina, después empiezan a ser incapaces de vaciarla bien, por ejemplo, y tienen infecciones de repetición. Eso... Es que, claro, hay un tema, Fernando, muy importante porque en la pared de la vejiga hay receptores de presión. Entonces, como dice Fernando, al inflar la vejiga mucho y mantenerla mucho tiempo inflamada o hinchada, esos receptores, lógicamente, también se van estirando, se van sometiendo a más presión y luego se queda, digamos, con cierta flacidez la vejiga, ¿no? También hay un fenómeno físico y es que cuanto mayor es el diámetro de la vejiga, más difícil es que se vacíe, o sea, más presión hay que ejercer para que se vacíe. Entonces, por eso es interesante ir a orinar cuando uno tiene ganas. Claro, el cuerpo sabe... Cuando manda capitán, ahí todo el mundo tiene que obedecer. O sea, que donde manda patrón no manda marinero, ¿no? Pues el patrón es la vejiga, hay que ir al baño. Bueno, vamos a ver, en un reportaje vamos a ver más o menos todo lo que vamos a hablar y lo que estamos hablando en Saber Vivir ahora. Pero hay una cosa en la que quiero que se fijen especialmente, que quizás es a lo que más miedo se teme, que es a la intervención. Ahora hay unos aparatos muy avanzados, incluso aumentan la precisión, ¿no?, a la hora de que el médico maneje su mano y su pulso para hacer la intervención. Esa es la máquina que la hemos tenido aquí, en Saber Vivir, que es la máquina del Da Vinci, y eso les va a favorecer mucho la intervención y a evitar muchos problemas. El futuro ya ha llegado a los hospitales españoles. Los cirujanos cuentan con un ayudante que parece de ciencia ficción.
un robot que opera directamente al paciente. El Da Vinci ya funciona con éxito en las intervenciones de próstata. Lo que hace el robot es modular los movimientos de las manos del cirujano y evitar el temblor normal que todo humano tenemos. Facilita mucho las cosas, evita sangrados innecesarios, es de una alta precisión. La mayor parte de los casos de incontinencia urinaria en los hombres se deben a las operaciones en la zona pélvica. Cualquier persona lleva muy mal el padecer incontinencia. El padecer incontinencia es una cosa seria, importante, que mutila la vida social del paciente, está claro. Los problemas de orina pueden ser el primer aviso de que la próstata de un hombre está alterada. Por eso es muy importante no saltarse la revisión con el urólogo, que pasa por el tacto rectal y el estudio urodinámico. ¿Cuánto tiempo vacía el paciente su vejiga? ¿Qué capacidad tiene su vejiga? Porque va a orinar cuando tenga ganas de orinar. Y si le queda un residuo, también luego, mediante una ecografía posmiccional, podemos ver el residuo. Esta es una vejiga normal, distendida, llena de orina, toda la zona negra. Y ahí está la próstata, que se insinúa debajo de la vejiga, que es donde está, evidentemente. Entonces, claro, si esto crece, si la próstata crece, la salida se ve comprometida. Por eso, cuando crece la próstata, hay problemas miccionales, no se puede orinar igual de bien. Pero los problemas de orina no son algo solo del varón. En España hay más de 6 millones de mujeres que lo padecen. 3 de cada 10 son menores de 50 años. A partir de los 70 se duplica esta cantidad. La pelvis femenina tiene esto que nosotros llamamos el diafragma pelviano, que son una serie compleja de músculos que hacen de soporte, no solamente de la pelvis, sino de toda la presión intraabdominal. Ese soporte, con el transcurso de los años, se puede debilitar por el envejecimiento o por la menopausia, pero también se puede lesionar en los partos. Cada vez que notes que se mueve el bebé, aprietas aquí una vez, ¿vale? Esto es para ver si tienes contracciones. En algunos casos se puede ver incontinencia urinaria, pero simplemente por compresión de la vejiga a medida que el útero se va acercando al término del embarazo. El más importante de los factores de la incontinencia en el embarazo es el manejo del parto. De ahí que sea muy importante ejercitar antes y después el suelo pélvico. La tos crónica o la obesidad también pueden causarla. El examen se haría colocando a la paciente en posición ginecológica habitual y explorando sus genitales y haciéndole hacer una serie de maniobras como toser, hacer esfuerzos, y nosotros vemos el comportamiento de los órganos, vemos el comportamiento de la uretra. Como nos comenta el doctor, en más del 90% de los casos la colocación de una malla es el remedio a la incontinencia de esfuerzo. Hay incontinencias urinarias que las mujeres sufren en silencio durante años y a lo mejor simplemente con una cirugía de 10 minutos solucionan su problema. Por eso siempre es muy importante consultarlo con el especialista, buscar solución. Mira, una de las cosas que la mayoría de las personas que tienen incontinencia urinaria temen es beber agua. Dicen, igual por beber más voy a perder más orina. Sí, eso ocurre, aunque también es una estrategia. Muchas veces nosotros recomendamos a los pacientes que cambien los momentos del día en los que beben más agua, porque la producción de orina, si tú bebes mucha agua, rápidamente empieza a producir. Entonces, mucha gente que tiene problemas con la continencia urinaria puede beber menos, por ejemplo, antes de salir de casa y, sin embargo, recuperar cuando están en casa, que no les importa cambiarse o que no les importa ir al cuarto de baño. O sea, que eso es uno de los mecanismos que nosotros usamos para ayudar a las personas que tienen incontinencia a convivir con eso. Modular la ingesta, pero recomendando siempre que hay que beber agua, porque el agua, entre 1,5 litros y 2, que está ahí ese rango, es importante, como hemos dicho muchísimas veces, para muchísimas funciones, para el ritmo intestinal, para la hidratación de la piel, para tantas funciones, porque estamos hechos de agua y nuestras células necesitan agua porque las reacciones químicas que se producen en nuestras células se hacen en medio acuoso. Por lo tanto, hay que, como tú dices, controlar cuándo se bebe, pero recomendando que se beba agua. Claro, pero eso es importante, para que hay que beber agua, pero hay que saber cuándo hacerlo. Pues claro. Un buen ejemplo que estaba diciendo Fernando, si vas a salir a la calle, pues no bebas agua para que no te pille en la calle en caso de que no quieras ir tampoco a un servicio público, ¿no? A un bar o cualquier cosita, entonces bebes cuando ya estás en casa. Y en invierno. Y en invierno, que la gente... claro, es que existe la idea de que uno tiene que beber, lógicamente en verano se tiene más sed, se pierde más agua por la transpiración de la piel y el sudor, pero es que en invierno hay que beber igual de agua que en verano. Hablo con Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días. Mari Carmen.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oh, bueno, bien, gracias. Yo que me alegro. ¿En qué le podemos ayudar, Mari Carmen? Bueno, pues mi pregunta era que bueno, que yo pues tengo así pérdida de orina, no consigo pues aguantarme, y si esto puede ser o sea, si puede influir en las infecciones de orina. A ver, que tendrá Mari Carmen, tendrá Fernando que hacerle algunas preguntas para que se acerque un poquito más a su situación. No, pero es una asociación común, mujeres que tienen incontinencia porque tienen urgencia para orinar, es decir, que les entra la prisa y tienen que ir a orinar, se ha visto que es un factor de riesgo para padecer infecciones urinarias. El mecanismo no está muy claro, pero bueno, las mujeres siempre tienen mucha más predisposición que los hombres a padecer infecciones urinarias porque digamos que el contenido intestinal, el intestino... Igual con esto nos ayudamos, Mari Carmen, lo que se ve en la pantalla, sí. Es esquemita. La uretra de la mujer es muy corta y desemboca casi dentro de la vagina, que está muy cerca del ano. Es decir, que todas las bacterias intestinales que salen en la defecación contaminan toda esa zona y están continuamente intentando entrar en la vejiga. Entonces, muchas veces, cualquier factor que altere el mecanismo miccional normal puede ocasionar, por ejemplo, un mal vaciamiento. Cuando hay un residuo urinario después de orinar, siempre es más fácil que esas bacterias que entran en la vejiga se queden ahí. Muchas veces no depende de la persona que sufre las infecciones, es decir, no hace nada mal, no aguanta la orina excesivamente, no retiene orina, sino que son las bacterias que viven en su intestino las que tienen una capacidad de agresividad mayor. Pero en el caso de Mari Carmen, ¿tener pérdidas de orina le puede generar una infección? Es una asociación muy común. Ella probablemente tenga espasmos vesicales que aumenten la presión intravesical. ¿Tiene Mari Carmen espasmos vesicales? Bueno, ella lo va a notar porque te entran las ganas súbitamente. ¿Sí, Mari Carmen? Sí, es así, sí. Claro, a veces eso generalmente sugiere la presencia de una hiperactividad vesical. Son vejigas que en lugar de relajarse a medida que se van llenando, tienen espasmos que generan ganas urgentes o incluso ¿qué puede hacer? Episodios de incontinencia. Hay que estudiarla porque digamos que eso puede ocurrir porque sí o puede ocurrir por otras cosas. No es lo más frecuente, pero también podemos ver una mujer, por ejemplo, que tiene un tumor en la vejiga que se manifiesta con esas síntomas. Es decir, que sin asustarse es importante que vaya al urólogo, que la estudien. Hoy en día existen medicamentos que aplacan esa hiperactividad vesical y que pueden contribuir a que no vuelva a tener infecciones. ¿Ha ido al médico, Mari Carmen, a verse esto? Sí, el urólogo me ha dado unas pastillas de arándanos americanos. Bueno, pero quizá... he tomado eso, pero las infecciones siguen. Quizá habría que estudiar si tiene una hiperactividad vesical asociada. Es decir, la infección urinaria es tan frecuente que nosotros en la consulta vemos muchos pacientes que vienen, muchas mujeres que vienen con infección urinaria, entonces muchas veces, digamos, no se estudia adecuadamente a los pacientes. Entonces yo creo que es importante, cuando se asocia la urgencia, digamos, cuando no tiene infección, también tiene urgencias, debería estudiarse. O sea, que chequeito. Sí, y además yo, ahondando un poco en lo que dice mi compañero, Mari Carmen, haría un tema muy importante. Estudiar el motivo es fundamental, pero también es muy importante determinados ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, que lo vamos a comentar a continuación. No sé la edad que usted tendrá, pero le comento, en la edad en la que se empieza a retirar la regla, la menstruación, y en la parte de la menopausia, disminuyen los estrógenos y ya resulta que los músculos, los tendones están más flácidos, más flojos, y entonces el suelo pélvico ya no hace su función. Por lo tanto, es muy importante hacer ejercicios que son sencillísimos para que los músculos estén fuertes, la contengan y la mantengan a usted. Luego vamos a hacer unos ejercicios para que los vea, Mari Carmen. Muy a bien, ver, un abrazo. Hasta luego. Gracias. A Adiós, usted. buenos días. Eugenia de Barcelona nos ha mandado un email, dice: evito hacer ejercicio porque se me escapa la orina. Me han aconsejado fortalecer el suelo pélvico. Tiene todo el sentido, claro está, el ejercicio es fundamental. ¿Algún ejercicio, Cristina, que nos recomiendes para fortalecer el suelo pélvico? Sencillito, como ha dicho el doctor Zarco, porque fijaros, hay muchas mujeres que de repente se empiezan a dar cuenta de que tienen pérdidas de orina porque al hacer ejercicio, si por ejemplo ese ejercicio que le supone algo de salto o a lo mejor un movimiento brusco hacia el suelo, notan ahí que tienen de repente una pérdida de orina. Fijaros, aquí están haciendo una clase de step que tiene bastante impacto y entonces puede que haya mujeres que de repente notan que se le escapa la orina. Es una incontinencia de esfuerzo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Primero, si tenemos ese problema, no hacer este tipo de ejercicios de momento. Hacer ejercicios mucho más suaves, que hay muchas más posibilidades. Pero sobre todo, fortalecer esa musculatura como fortalecemos el resto de la musculatura de nuestro cuerpo. Mira, nos va a ayudar Ruth, para que lo veáis un poquito mejor, porque es difícil explicar cómo se trabaja el suelo pélvico, ya que no se ve, en realidad es una contracción interna. Pero para que veáis un poco, hemos cogido un fútbol. Ella lo que va a hacer es que se sienta y cuando va hacia adelante, contrae la musculatura que rodea la vagina y la vuelve a relajar. Quiero que os imaginéis, por ejemplo, cuando vais a ir al baño. Tenéis ganas de hacer pis y entonces contraéis esa musculatura como si quisierais cortar ese chorro de la orina. Pero atención, no se puede hacer cuando vamos a orinar. Hay que hacerlo en su momento. Lo podemos hacer en casa perfectamente. Hacemos a lo mejor 30 contracciones, contraemos y relajamos esa musculatura. No tenemos que contraer ni el abdomen ni glúteos, solo la musculatura que rodea la vagina. Que no tienes fútbol, que por ejemplo lo tenemos cuando vamos a una clase de pilates. Podemos hacer otra cosa, coger una toalla, colocarla en una silla y nos sentamos encima y hacemos el mismo movimiento. Contraemos al ir hacia adelante, notando la presión de la toalla sobre el suelo pélvico y relajamos un poquito. Contraemos, es una contracción interna, imagínate que te estás subiendo una cremallera interna. Esa contracción hacia arriba. Aguantamos 10 segundos y relajamos. Y podemos hacer 30 contracciones diarias perfectamente porque no nos suponen nada. ¿Que quieres hacer algo de ejercicio aeróbico? Pues ¿qué tenemos que hacer? No buscar los ejercicios que tengan mayor impacto, sino siempre ejercicios suaves, moderados y continuados. Fíjate, nosotros vamos a trabajar incluso con un poquito de resistencia, pero sin saltar nada. Ahí, haciendo un ejercicio suave, moviéndonos de forma suave y sin saltos, ¿de acuerdo? Pero de esta manera también podemos controlar el sobrepeso, porque pensar que el sobrepeso también es un problema y es un hándicap a la hora de tener pérdidas de orina, ¿de acuerdo? Muchas mujeres tienen este problema, ¿por qué? Pues por los partos, por los embarazos, por la pérdida de tono muscular que se va teniendo con los años. Entonces tenemos que cuidarnos como cuidamos el resto de nuestro cuerpo. Y así de esta manera podremos hacer el ejercicio que queramos. Pero recordar, si ahora mismo estáis pasando una época de pérdidas de orina, siempre un ejercicio suave. Y además todos los días 30 o 40 contracciones de ejercicios de Kegel, que son los que hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Ya veréis cómo de esa manera vamos a controlar muy bien el problema. Eso hay muchas personas que también tratan de evitar el hacer ejercicio para que no se les escape el pipí y tienen miedo. Pero es muy importante lo que ha hecho Cristina, lo que ha comentado, porque el periné, que es la zona que está justamente, como ha comentado Fernando, entre la vagina, el ano, toda esa zona pequeñita, hay que adiestrarla y entrenarla. Esos ejercicios donde, sobre todo las señoras, hagan como esfuerzo para hacer pis, pero sin hacer pis, ese ejercicio es uno de los más eficaces para fortalecer el suelo pélvico. Y otro ejercicio que también es muy eficaz y sencillísimo es cuando vayan ustedes al baño a hacer pis, cogen y se presionan con las dos manos justamente arriba donde está la cúpula de la vejiga para hacer una maniobra de presión para ayudar a la expulsión de la orina, para que no quede residuo dentro de la vejiga. Por lo tanto, como se dan cuenta, son ejercicios sencillísimos, pero muy eficaces, ¿verdad, Fernando? Emilio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Emilio? ¿Qué le pasa? Bien, aquí estamos un poco tirando, que no se puede tirar mucho. Bueno, ¿qué le ocurre, Emilio? Pues mire, mi pregunta es, cuando me levanto para ir al baño, para orinar, tengo sensaciones de hacer mucha orina, pero luego hago poca. Luego tengo que estar andando sobre mi casa, unos 2 o 3 minutos, me siento, porque no lo hago al momento. Cuando yo me levanto para ir al baño a orinar, no lo hago al momento. O sea que no, tengo que estar un poco de tiempo. Luego voy al baño y lo hago, pero me cuesta, como si tuviese que empujar, no lo hago al momento. Emilio, ¿qué año tiene? Tengo 51. 51, es muy joven. No, es muy joven, pero tiene un problema miccional importante. Él ha dicho, me levanto, voy a orinar con muchas ganas y orino muy poquito. Sí, tengo sensación de
como si tuviese la vejiga llena y luego pues no voy al baño al momento como para orinar, pero tengo que como si tuviese que apretar. Bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Seguramente hay un problema obstructivo que puede ser prostático. La próstata por la noche se congestiona un poco al estar tumbados. Entonces, muchos hombres se encuentran dificultad especialmente para orinar por la noche. Pero es muy interesante porque cuando la próstata empieza a obstruir la salida de la orina, la vejiga empieza a hacer gimnasia. Empieza a tener esos espasmos para ganar más fuerza y poder contrarrestar esa dificultad. Entonces, esos espasmos muchas veces generan la sensación de que uno tiene muchas ganas y va a orinar y orina muy poquita cantidad. Entonces, todo eso refleja que hay un problema obstructivo que produce una hiperactividad vesical secundaria. Son síntomas muy típicos, yo los oigo todos los días. Este hombre tiene que ir al urólogo y probablemente... He estado en el urólogo, se lo dije a mi médico de familia, fui al urólogo porque yo me hago cada año una revisión y lo que es un urocortivo que ha salido negativo este año. Bien. Y luego me pone aquí que total PSA 340. Bueno, es un PSA un poquito en el límite alto de la normalidad. Probablemente la próstata tiene un tamaño grande y eso hace que aumente el PSA. De todas maneras, si no está tomando tratamiento médico, probablemente debería empezar. Y si lo está tomando, muchas veces estos son síntomas. Cuando se toma medicamentos y se tienen estos síntomas, pues lo que reflejan es el fracaso del tratamiento médico. Entonces hay que pasar a pensar en la posibilidad de operarse. Además, como tú acabas de decir, Emilio, es muy importante lo que acaba de decir usted, porque a partir de los 50 años, evidentemente, los hombres necesitamos una revisión urológica. Pero yo le quería hacer una pregunta. Cuando ha ido a su médico de familia o al urólogo, ¿le ha hecho un tacto rectal? No me lo ha hecho. Me ha dicho que el año que viene a lo mejor me mandaría al urólogo, o sea que no me ha comentado nada. Me ha dicho que está bien. Claro, lo digo porque como Fernando sabe igual que yo, es muy importante, aparte del PSA, que es un marcador lógicamente de la próstata, es muy importante tocar la próstata y tocarla y si es posible verla con una ecografía. Pero los datos que nos da el tacto rectal, tocar la próstata, que por cierto no duele, por lo tanto, tranquilos que no haya miedo con el tema del tacto rectal, pero tocar la próstata, ¿verdad? Si está grande, no está grande, si tiene nódulos... Todavía nos da mucha información. A mí me enseñaron en la facultad que valía más meter el dedo que meter la pata. Eso es. Porque a veces un hombre que tiene un PSA 3 y pico, tal, podría tener un cáncer, no saberlo, porque no se ha hecho un tacto rectal. Mire, por ejemplo, Emilio. Que da mucho miedo a los hombres y les frena. A mí no me da miedo. ¿Sabes lo que pasa? Que el año pasado, hace 2 años, yo me hacía una ecografía cada año. Cuando yo fui al urólogo y me vio tan joven, claro, diría, bueno, allí había gente de 70, 80 años, yo fui con 50, pues cuando me vio el urólogo entrar, ¿saben ustedes lo que me dijo el urólogo? Lo que le pasa a usted me pasa a mí. Yo me quedé piedra, digo, bueno, yo tendría una cosa, usted tendría otra, no se lo dije, pero lo pensé. Nosotros le haríamos el tacto rectal, ¿verdad? Sí, no, hombre, hay que... la verdad es que eso le frena mucho a la gente para ir al urólogo y yo creo que no hay que tenerle miedo. Igual Emilio lo que tiene que hacer es suplicarle que le hagan la prueba y no, sea otro médico y ya está. No va a haber ningún problema porque mañana iré a mi médico de familia y se lo digo y el médico de familia no me pone pega, el que me pone pega es el urólogo. Vaya, pues se va a otro urólogo y ya está. Y si no, dígale usted, diga, mire usted, es que quiero que me lo haga y su obligación es hacérselo. Se lo comentaré, si no iré ahí con ustedes, a ver si hay algún urólogo que vea un poco amable. Claro, no, los hay muchos. Aquí tenemos uno, amables, por ejemplo. Amables. Sí, yo lo que quiero y especialmente amables también. Mire, vamos a comprender lo que es la flujometría. Es un poco lo que nos está comentando Emilio, ¿no? Sí. Emilio está hablando también está hablando de que tiene ganas, pero no puede. Claro. Pero antes estábamos hablando de el volumen, la velocidad del chorro, la presión. Sí, digamos que es muy difícil con lo que te cuenta un paciente saber exactamente lo que le pasa, interpretar lo que dice. Por ejemplo, una persona que ha orinado muy mal toda su vida le puede parecer normal. O una persona que orinó excesivamente bien durante la juventud puede venir quejándose de que orina mal. Entonces nosotros en la consulta hacemos la flujometría, que es una prueba sencilla, en realidad es un dispositivo que lo que hace es medir la fuerza del chorro. A ver, entonces uno hace pipí ahí, Tengo una jarra, sí, ¿no? Los hombres lo que hacemos es orinar en el embudo, entonces lógicamente el aparato de registro va haciendo una gráfica. Y esa gráfica... ¿Y las chicas cómo hacemos ahí pipí? Hay una silla donde se pueden sentar sobre el embudo para hacer, lo mismo. Digo, aunque las mujeres no suele ser una prueba que sea tan importante. No. Muchas veces lo hacemos... Hágala, Fernando. Entonces, sí. Quiero decir que la gráfica, os podéis imaginar que se obtiene con un chorro potente
es muy diferente que la gráfica que se obtiene con un chorrito mucho más finito o un chorro entrecortado. Es decir, que nosotros viendo la gráfica podemos aprender mucho sobre lo que le está pasando al paciente, sobre y cómo ahí está orinando. analizan la presión, la velocidad, El flujo es el volumen el volumen a lo largo del tiempo. Y ahí que yo ahí veo Bueno, esa rayas. es una parte, pero vamos, es muy fácil de hacer. Un flujo normal tiene más o menos esta forma. Esta es la gráfica de un flujo normal. Y un flujo, por ejemplo, de un paciente prostático, pues tiene una forma así, mucho más lenta. Es decir, que no sé si se ve ahí, pero bueno. Tiene que acercarse un poquito más la cámara. Sí, sí. Eso Ahí es, sí este se ve. sería el chorro normal, este sería una flujometría muy baja de un paciente prostático. Entonces, sobre todo nos da una visión un poco más objetiva de la subjetividad del paciente. Bueno, no está la doctora Bellón, pero no nos olvidemos de los alimentos que también son recomendables para las personas que tienen incontinencia. ¿O para qué son estos alimentos? Bueno, aquí hemos traído efectivamente unos condimentos y alimentos que nos ha recomendado además la doctora Bellón, que tienen una doble finalidad. De hecho, aquí tenemos la galluva, que además procede de un arbusto de zonas rocosas y montañosas. Tenemos también el algarrobo, vamos a ir a la parte mediterránea. El algarrobo, tenemos semillas de castaños de Indias, que aunque se llamen castaños de India, no son de la India, son árboles mediterráneos que, por cierto, donde más existen es en Grecia, pero se le llama castaños de India, y tenemos las pipas de calabaza. Estos 4 alimentos contienen sustancias que fundamentalmente son antioxidantes y antiinflamatorias, por lo tanto tienen efectos beneficiosos fundamentalmente en el caso de la galluva, por ejemplo, para la cistitis, es decir, baja la inflamación cuando se toma en infusión, baja la inflamación concretamente del aparato urinario. Concretamente el algarrobo, pues el algarrobo, si utilizáramos la corteza del algarrobo, sería bueno para las diarreas, porque además es astringente. Si utilizáramos la flor del algarrobo, es diurética, y concretamente este polvo de algarrobo es bueno concretamente para también las infecciones urinarias y las cistitis. Castaño de Indias, pues el castaño de Indias, la semilla fundamentalmente es muy buena para las inflamaciones de próstata, por ejemplo para las prostatitis, se utiliza además también en infusión. Pero yo creo que la estrella es un poco la pipa de calabaza. Las pipas de calabaza tienen una sustancia que es la cucurbitina, que es una sustancia antiinflamatoria y concretamente es excelente para las cistitis y para también cuando la próstata es grande. No significa que comer pipas de calabaza haga que una hipertrofia benigna de próstata, lo digo para que no me regañes, que se quita la hipertrofia benigna de próstata, pero sí es bueno en infusión porque efectivamente desinflama el aparato urinario. Pues con todo eso y un bizcocho, Sergio, hazme un plato delicioso. Me lo ha puesto muy fácil porque las pipas de calabaza, verdad, es una tentación. Cuando compras un paquete te lías pim pam, y uno no para nunca. Y hombre, podríamos comprar pipas de calabaza y añadirlas, por ejemplo, directamente en una ensalada. Pero como doctor Zarco acaba de decir, una infusión, ya nos ha dado pistas, vamos a ver qué hacemos con todo ello. Lo primero, mirad, he creado una base con pimiento morrón asado. La naranja, que le va muy bien, la combinación de pimiento asado y la naranja es una combinación muy buena. Juntamos ese toque dulzón con el toque ácido. Vamos a añadir muy bien en ensalada, juega y casa perfectamente, ¿eh, Mariló? Toque ácido, toque dulce que nos va a dar el pimiento, pero claro, aquí falta más cosas, falta más vida en esta ensalada. Vamos a añadir un poquito de hinojo troceado. El hinojo, que alguna vez ya lo hemos presentado y nos va a recordar, fijaos, al anís, nos va a dar un aroma muy rico, lo vamos a trocear. Le he quitado previamente las hebras, al igual que hacemos con el apio, y lo he cortado en dados pequeñitos. Y ahora llega el juego de las pipas de calabaza. Mirad, en este recipiente tengo un bol al baño María. Y he querido hacer una infusión muy de otoño. Tenemos setas, tenemos calabaza, pues con las pipas de calabaza, aceite de oliva, dados pequeños de setas y un diente de ajo, lo que he hecho ha sido aromatizar al baño María este aceite aproximadamente durante unos 14-15 minutos. ¿Qué obtenemos? Que tanto la pipa de calabaza como las setas y el ajo se impregnan de sabor junto con el aceite. Pues bien, esta ensalada, que simplemente la vamos a hacer templada, repartimos esas pipas y las setas por un lado, también vamos a añadir por otro lado, y sin darnos cuenta hemos hecho una infusión, hemos infusionado pero en el aceite. De esta manera nuestra ensalada, fijaos, nuestra ensalada templada lleva lo mejor de esas pipas de calabaza, bien combinadas jugando con los colores, y decoraremos con un toquecito así de jamón. Sin darnos cuenta, sacamos todos sus beneficios. Qué bien. ¿Has visto qué bonito, verdad? ¿Esta te sirve para luego o no? ¿O esta es para Zarco que se la lleve ahora?
Esta me la digo yo. Si Zarco lo quiere, yo le preparo un recipiente de plástico y hoy come ensalada de Si pimientos. es que se me está escuchimizando, ¿no lo ves? Pero porque lleva una vida demasiado estresada, va acá, para allá, no tiene tiempo y claro, eso quema calorías. Bueno, tú prepárame la ensalada que tiene buena pinta, ¿eh? Julio, si te quedas luego a la 1:30, sí que te vamos a invitar a unos calamares a la plancha, enteritos, los No, tubos. pues entre pan y pan y se los lleva directamente. Es otra opción, pero yo se lo voy a dar en una versión con una salsa muy rica de pimiento y marisco, acompañado de un manojo de espárragos. Y si os gusta la crema catalana, Sí. aprenderemos a hacer crema catalana, ¿Con pero el soplete? con un toque de uvas. Y prepárate, Mariló, que los bomberos ya están aquí, tendrás luego soplete. ¿Crema catalana con uvas? Ya lo verás qué rica también la combinación, con unas uvitas por encima, caramelizado todo. Pero eso lo enseñaremos a la 1:30. Qué gracia, no se me Venga. ha ocurrido nunca. Mira qué creativo, muy bien. Venga. Bueno, a ver, tenemos emails. Carmen de Málaga pregunta por su padre. Dice, mi padre tiene la próstata muy grande y nos han sugerido curársela con láser. Empezamos entonces en la fase en el tramo de soluciones. Intervenciones, ¿el láser tiene buen resultado? Vamos a ver, la cirugía de la próstata siempre ha sido muy traumática para los hombres. Era una experiencia vital muy traumática, porque lo pasaban muy mal, estaban ingresados muchos días, sangraban, muchas veces teníamos que transfundir a los pacientes, y los láseres nos han permitido reducir muchísimo digamos, el impacto para el paciente. Nosotros, por ejemplo, operamos por la tarde y a la mañana siguiente los pacientes se van a casa. O sea que la cosa ha cambiado tremendamente. Es muy importante, de todas maneras, que comprender que el láser es un instrumento quirúrgico, como el robot que hemos visto antes. La tecnología está invadiendo la urología, pero es muy importante que el cirujano que la utilice tenga experiencia y haga un buen trabajo, porque no son láseres como los láseres oftalmológicos más que finos. tú pones el ojo, se hacen los cálculos y es todo robotizado y no, ahí no interviene para nadie nada, ¿no? Es una cirugía ¿Esta es que la hace un cirujano. cirugía en qué consiste? La que estamos viendo en pantalla, supongo que es, ¿no? Esta cirugía que se ve en pantalla es una vaporización. Bueno, no, a ver, porque estamos cambiando. Esta es la vejiga vista por dentro, los orificios de los uréteres que desembocan en la vejiga, y la próstata, que al crecer adopta esta forma trilobular. Se ven dos lóbulos laterales, un lóbulo central, y entonces existen varias estrategias para tratar la hiperplasia benigna de próstata quirúrgicamente. En este caso se utiliza un láser para partir la próstata en tres segmentos y después expulsarlos a la vejiga para poder después extraer el tejido. A ver, que yo me entere. Entonces, aquí veo... ¿Esto blanco qué es? Eso es una incisión, ¿ves? Este es el instrumento que nosotros utilizamos. ¿Ves que estamos viendo fragmentos de un vídeo más largo? Entonces usamos el láser para determinar qué es el esfínter de la orina, ¿Eso que para protegerlo. ¿Qué es? Eso es tejido prostático, este es el Vale, adenoma de la se próstata. está cortando la próstata. Exacto, ahí. estamos entrando por la uretra del hombre para llegar a la próstata y se utiliza un instrumento óptico que nos permite ver y un láser para delimitar cuál es el esfínter. Posteriormente lo que vamos a hacer es despegar el tejido adenomatoso como si a una naranja le quitáramos los gajos, o como si separáramos los gajos de la naranja, que aquí se está viendo. Veis que ya está parcialmente despegado el lóbulo lateral. De este modo podemos quitar todo el tejido adenomatoso. Lo hacemos utilizando la energía láser, que permite coagular muy bien y nos permite a veces operar próstatas de gran tamaño que antes solamente se podían hacer Esto entra por el... abriendo. ¿Se entra por el pene? Se entra por la uretra, por exacto. el pirriquitín. Claro, el paciente normalmente O sea, que eso está, es finito, finito, está finito. anestesiado, Claro. Con anestesia epidural generalmente o raquídea, y nos permite ir quitando todo ese tejido, irlo despegando, ir coagulando perfectamente, que eso es lo más importante, y operamos pacientes de edad muy avanzada. ¿Cuánto rato lleva esta intervención? Depende del tamaño. Puede durar 20 minutos o puede durar 2 horas y media. Depende mucho del tamaño, que es muy variable. ¿Posoperatorio? Ya digo, normalmente los pacientes van a la habitación después de la cirugía, pasan la noche en el hospital y a la mañana siguiente les quitamos la sonda. La primera vez orinan... ¿Vida normal? Vida normal pueden hacer a los 3 o 4 días. Yo he llegado a operar a un paciente por la mañana en el hospital y he ido a un restaurante a cenar y me lo he encontrado allí. Y nos hemos dado un abrazo. Celebrarlo, Que eso, de lo contento que se había quedado. que eso es increíble, porque antes, la verdad es que... Tú lo has comentado, antes era excesivamente quizá traumática, y además había, los médicos de familia siempre teníamos una consulta postquirúrgica que era inevitable porque se producían disfunciones eréctiles, que era a veces inevitable. Ahora no pasa, ¿no? Claro, ahora evidentemente... Estos láseres
implantes tienen una penetración en el tejido muy pequeña, de manera que la energía no llega a dañar los nervios que van fuera de la próstata. Bueno, si se animan y quieren ir bicheando por internet, les recomendamos 2 lugares donde encontrar información certera, perfecta. Información certera, perfecta, clara y sobre todo fiable, que es lo que siempre les comentamos con internet. Y concretamente les vamos a recomendar la web www.icua.es en honor a nuestro invitado, a Fernando, que yo creo que es una web potente, que además es muy clarificadora y que deberían visitar, y también concretamente un blog del Servicio de Urología del Hospital de la Fe de Valencia, que es www.urologiapractica.com, que está orientado fundamentalmente a ustedes, a los que nos escuchan. ¿Qué es lo que es la próstata? ¿Qué pasa cuando se pone grande? ¿Cuáles son las soluciones? Etcétera.